Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este estudio de martes. Vamos a esperar que Dios hable a su vida como habla al mía. Amén. Padre que estás en los cielos, te adoro, te glorifico, Señor. Te pido que seas tú tocando cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones, Señor. Este día, que tu palabra se haga eficaz para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, a este martes de estudio. Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice la Escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y todo esto ya lo hemos estudiado. Si usted quiere repasarlo, usted puede repasar los videos que ya hemos hecho acerca de dar, y usted va a encontrarlo ahí. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17 nos dice la Escritura: pero insiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice toda, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El diezmo fue algo que Dios preparó y apartó para los levitas. Amén. Leví era hijo de Jacob, es bisnieto de Abraham. A su tribu pertenecía Aarón, el primer sacerdote de Israel. Y los sacerdotes israelitas, de ahí provienen. Hoy en día son los pastores, son los que están sobre el rebaño donde usted pertenece. De otra manera, es la iglesia donde usted va, ahí es donde el diezmo pertenece. Amén. Ahí es donde Dios te va a bendecir, cuando usted paga el diezmo donde debe de ir. Amén. Entonces, hoy en día los pastores tienen mandamiento, ¿verdad? Vamos a continuar con la Escritura. Dice: tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, los levitas tenían orden de parte de Dios que ellos recogieran el diezmo, aun cuando eran sus hermanos que también habían venido del mismo linaje de Abraham. Cuando Dios dio al pueblo de Israel la tierra prometida, de otra manera, después de 40 años que ellos estuvieron en el desierto y todos los incrédulos murieron en el desierto, cuando entran a la tierra prometida, Dios no le da a una tribu herencia, le da, hermanos, a todos los otros 11 herencia, de la cual, de otra manera, terrenos específicos donde ellos iban a heredar. Dios se los dio a ellos, pero a uno de ellos Dios no le dio ninguna herencia, ¿verdad? Excepto el 10% o el 10% de lo que le había dado a los demás. Amén. Dios le dio esto, hermanos, aleluya, y esto era considerado como el diezmo que Dios le estaba pagando a ellos. Ellos no tenían heredad excepto por el 10% del terreno que a sus hermanos se les había entregado. En Números capítulo 18, versículo 20 al 21 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. De otra manera, Dios a través del diezmo está diciendo: yo soy tu heredad. Cuando nosotros damos el diezmo, nosotros estamos dándole el lugar que le pertenece a Dios. Amén. Esto le pertenece a Dios, no te pertenece a ti, aunque usted dice: es que yo me lo gané. Recuerde una cosa:
Dios es el que te dio la capacidad para que usted pueda obtener el trabajo, para que usted pueda obtener la fuerza, para que usted pueda tener la inteligencia. Todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios. Entonces, dice en medio de los hijos de Israel, versículo 21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por sus ministerios, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo hoy en día? Yo le he dado por heredad a los pastores el 10% de lo que la congregación gana. Ok. Ya con eso dicho, ahora quiero yo entrar, hermanos, aleluya, a las consecuencias que hay cuando nosotros no damos nuestro diezmo ni damos nuestra ofrenda. Es importante, hermanos, aleluya, que usted entienda que yo no estoy hablando por mí. Yo no estoy hablando, hermanos, aleluya, para que yo reciba o no reciba. Yo simplemente estoy disponiendo la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que tiene la autoridad. Dios, a través de su palabra, es el que tiene autoridad absoluta sobre los negocios de los hombres. Amén. Ahora, vamos a leer un poquito. Una de las consecuencias. Y estaba empezando de la consecuencia más chiquita y irnos hasta lo más grande. Pero verdaderamente la Biblia dice que cuando nosotros quebrantamos una de las leyes más chiquitas, entonces nos hacemos culpables de todas. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 10 dice la escritura, ni los ladrones. Vean lo que dice. Yo no lo estoy diciendo. Si usted tiene su Biblia, ábralo. Abra conmigo ahí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 10 y lea juntamente conmigo para que usted entienda que no es Juan Wilson el que está diciendo esto. Esto es Dios mismo. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces Dios mismo lo está diciendo lo que estamos leyendo. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué importante es lo que dice la escritura. Dice, ni los ladrones. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Usted dice, yo no soy ladrón, hermano. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo no estoy apuntando el dedo a nadie. Si, como hay un dicho, dice, si el zapato te queda, póntelo. Simplemente, yo no estoy juzgando a nadie. Usted tiene que juzgarte a ti mismo. La Biblia dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no tenemos necesidad de que nadie nos juzgue. Y yo creo, hermanos, que a veces nosotros nos juzgamos lo más tremendo que alguien más pudiera hacerlo. Pero es importante que nosotros leamos la Biblia, entendamos la Biblia y la pongamos por práctica. Amén. Entonces dice que ni los ladrones que heredarán el reino de Dios. Ahí en Malaquías capítulo 3 versículo 8 a 9, la escritura nos establece quién es un ladrón. No yo. No otra persona. Dios mismo está estableciendo esto. Y vea lo que dice. Malaquías 3, versículo 8 al versículo 9. ¿Robará el hombre a Dios? Usted dice, no, es que nadie puede robarle a Dios. Espérese un momento, hay que seguir leyendo. Pues vosotros me habéis robado. Este es Dios hablando al pueblo de Israel. Nosotros fuimos engendrados al pueblo de Israel, así es que nosotros somos pueblo de Israel también.
Y dice la escritura, hermanos, aleluya, dice la escritura de esta forma. Dice, ¿en qué te hemos robado? Este es el pueblo hablando con Dios. Dice, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice claramente, como les he dicho muchas veces, Dios es un Dios que habla claro. Él no está, hermanos, aleluya, buscando que usted no se vaya a sentir. Él te va a decir la verdad, porque la verdad te hará libre. Entonces dice, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué le robamos a Dios? Cuando no damos el diezmo. ¿En qué le robamos a Dios? Cuando no damos ofrenda. Entonces, vean lo que dice la escritura. En el versículo 9 dice, malditos sois, con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. El ladrón no puede creer ni pensar que heredará el reino de Dios, porque la Biblia claramente establece que no heredarán el reino de Dios. Dice, los ladrones no heredarán el reino de Dios. De otra manera, es cuando usted le roba a Dios en el diezmo y las ofrendas, las primicias y todo lo que involucra el dar, usted no nomás se está robando una bendición que Dios tiene preparado para usted, pero usted también le está robando a Dios y se está condenando. Dios no te está condenando, tú te estás condenando al infierno. Si no hay arrepentimiento, y no comienzas a dar a Dios lo que le pertenece a Dios, usted se está condenando, hermanos, a un lago de fuego eterno. Qué difícil, qué duro, pero es palabra de Dios, no es mía. La segunda consecuencia, hermanos, aleluya, se encuentra ahí en Levíticos capítulo 27, versículo 30 al versículo 34. Ahora, es necesario saber que nosotros como seres humanos a veces nos metemos en problemas, nos metemos en líos, gastamos más de lo que estamos ganando y nos metemos en un aprieto financiero que muchas veces, en vez de estar dándole a Dios lo que le pertenece a Dios, decimos es que Dios entiende, Dios sabe que verdaderamente mi deseo es dar, que no es mi deseo no dar mi diezmo, pero es que yo tengo este problema y es que he gastado más de lo que debo y ahora debo y bla, 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 bla. Hay muchas excusas y cualquier excusa que usted quiere usar cae otra vez, hermanos, aleluya, en maldición. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros decimos, ok, Dios, ¿sabes qué? Esta semana gané 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos yo sé que te pertenece 100. Pero yo tengo que pagar mi luz, si no me van a cortar la luz. Y luego me van a cortar el agua, si no pago el bill del agua. Y luego, si no tengo gas, pues entonces ¿en qué voy a cocinar? Y luego, Señor, tú sabes que tengo que dar en Coppel, tengo que dar en esto, tengo que dar en aquel otro, ¿verdad? Y tú conoces mi necesidad. Así es que, Señor, yo sé que tú me vas a perdonar esta semana. Yo sé que tú entiendes mi problema. Tú conoces mi situación. Así es que, Señor, perdóname, pero no te puedo dar el diezmo. Bueno, si acaso llega a suceder esto, ¿qué es lo que Dios dice acerca de esto? Es importante que usted y yo lo entendamos. Cuando nosotros agarramos el diezmo que le pertenece a Dios para pagar lo que nosotros debemos o lo que nosotros queremos hacer, entonces dice Dios esto, dice, bueno, si usted agarra esto, necesita saber que hay una consecuencia en haberlo agarrado.
¿Cuál es la consecuencia? Dice, usted tendrá que añadir la quinta parte de ella. Ahora, allí en Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 34 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Como dije la semana pasada, hermanos, aleluya, en aquel entonces eran campesinos, ellos trabajaban en lo que era grano, lo que era la fruta, lo que era el producto de la tierra. Cuando eran ganaderos, ellos hermanos, trabajaban en lo que era el ganado. Cuando eran pastores de ovejas, ellos trabajaban en lo que era la lana y también la oveja. Así es que ellos pagaban conforme a lo que era el ingreso de ellos. Hoy en día nosotros, bueno, la mayoría de nosotros, todavía hay aquellos que lo hacen, pero la mayoría de nosotros tenemos trabajos donde vamos, agarramos lo que nosotros hemos ganado durante la semana en dinero. Así es que nosotros no vamos a dar el fruto de los árboles, no vamos a dar, hermanos, aleluya, cosas de semillas y todo esto. Nosotros tenemos que dar, hermanos, lo que es el diezmo, que es el dinero, el diezmo de lo que nosotros hemos ganado. ¿Y qué es lo que dice Dios que es? Es cosa dedicada a Jehová. De otras maneras, no te pertenece, no me pertenece, le pertenece a Jehová y es dedicado a Él. Ahora, versículo 31 dice, si alguno quisiera rescatar. Ahora, esto rescatar quiere decir pedir prestado. Dios no te lo está dando, no te lo va a dar nunca lo que le pertenece a Él. Es una prueba de tu amor hacia Él. Es una prueba de honrar a Dios. Así es que Él no va a compartir lo que le pertenece a Él de esa forma. Él nos comparte la bendición cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Entonces, dice, si alguien quiere rescatar alguno del diezmo o pedir prestado algo de ese diezmo, entonces lo que va a hacer, va a añadir la quinta parte de su precio por ella. De otra manera, va a añadir el 20% de lo que él agarró. Si usted agarró 100, entonces en vez de regresar 100, usted va a regresar 200. Usted dice, wow, eso sí está pero bien pesado. Eso es el doble. El 20%, hermanos, es lo que tenemos que regresar. Y todo diezmo de vaca o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. De otra manera, los que trabajaban en ganero y ovejas y todo eso, el décima le pertenecía a Dios. Eso le tenían que dar al sacerdote. Ok, entonces, a veces lo que sucedía es que ellos veían que el décimo era la mejor vaca, el mejor becerro, era el mejor borrego, era la que no tenía enfermedad. Y de repente el 11 era uno enfermizo o tenía alguna cosa, o el 9, el número 9 tenía algo que estaba mal con él. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Voy a dar el 9 por el 10, que a cabo eso está bien, porque todavía estoy dando. Eso me recuerda de las personas que no dan el diezmo como es. Le dan una parte del diezmo y dicen, yo pagué el diezmo. Ten cuidado con eso, porque no le estás robando al hombre. No le estás robando a tu pastor. Te estás robando a ti mismo, pero peor que eso, le estás robando a Dios. Dios sabe exactamente hasta el último centavo lo que usted ganó. Y sabe si estás dando totalmente lo que le pertenece a Él o no. Pero si lo hace, de otras maneras, cuando ellos veían eso, vea lo que dice el versículo 33. Dice, no mirarás si es bueno o malo. El décimo le pertenece a Dios. No te debes de fijar si es bueno o malo.
ni lo cambiarás. Pero vea lo que dice si lo haces. Dice, si lo haces, lo cambiaré tanto él como el que se dio en cambio será cosa consagrada. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Ahora, usted agarró esto que le pertenecía a Dios. Y ahora ya no nomás es esto lo que usted agarró, lo que le pertenece a Dios, pero también el otro, el que quisiste usurpar para dar. Ahora en vez de un borrego estás dando dos. En vez de una vaca ahora estás dando dos. En vez de un caballo ahora estás dando dos caballos. ¿Por qué? Porque trataste de robarle a Dios. Dios es un Dios, hermanos, que verdaderamente no conviene. No conviene, hermanos, aleluya, robarle a Dios. Es mejor quedar mal con el banco, es mejor quedar mal con alguien, pero con Dios no. Dice, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas consagradas o sagradas. No podrán ser rescatados. De otras maneras, por cuanto decidiste querer engañar a Dios, ahora usted tiene que pagar doble. Aleluya. Versículo 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová. Moisés no los escribió nomás por estar escribiéndolos. No están en tu Biblia nomás por estar en tu Biblia. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová mismo. Dios mismo los ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Esto fue escrito especialmente para el pueblo de Dios. Y si usted es pueblo de Dios, es para usted. Si usted no es pueblo de Dios, entonces, pues, se está perdiendo unas bendiciones muy grandes. Porque aunque se ve mal esto, se oye mal esto, ¿verdad? Que qué bárbaro, qué tremendo es Dios, que Él quiere a fuerza mi diezmo. ¿Sabía una cosa, hermanos? Que Dios nunca pide algo que Él no da en cambio. Incluso Él dio sus primicias. Él dio su Hijo unigénito para que usted pueda tener vida y que yo pueda tener vida y tenerlo en abundancia. Pero cuando nosotros le robamos a Dios, cuando nosotros no le damos a Dios el diezmo y la ofrenda, ¿y dónde pertenece? Porque es muy importante que usted lo dé donde pertenece, porque yo he conocido varios que dicen, no, hermano, es que verdaderamente yo vi una necesidad acá y una persona que tenía una necesidad, así es que tomé el diezmo y se lo di a ellos. Y yo sé que eso está bien porque estaba ayudando. No, está bien, hermano, usted robó. Usted le robó a Dios lo que pertenecía a Dios, porque el diezmo no es negociable. El diezmo no es dado donde nos da la gana. El diezmo va a donde Dios lo destinó, y eso es a los levitas, a los pastores, a los ministros. Y luego, hermanos, aleluya, haz de cuenta que usted hace esto. Usted va, vamos a decir, a un restaurante. Vamos a mencionar dos que la mayoría de la gente tiene una idea de qué son. Vamos a decir que usted entra a McDonald's. Usted entra a McDonald's, quiere un Big Mac, usted ordena un Big Mac con sus papitas, con su sodita, y usted hasta ordena un postre y se sienta después de que ellos te lo preparan y usted lo come y usted lo mastica y luego lo traga y es
usted se goza un ratito con la comida y de repente usted sale sin pagar en el McDonald's y usted corre, hermanos, a Burger King y ahí en Burger King usted paga lo que usted comió en McDonald's. ¿Qué cree que va a suceder? Va a decir McDonald's, ¡uy! ¡Qué rico!, ¿verdad? ¡Qué rico comieron! Y fueron y le pagaron a Burger King lo que ellos agarraron de mí. ¡Ay, qué buena gente son ellos! ¿Verdad que no? No, le van a hablar a la policía. La policía va a venir y te va a llevar preso. ¿Por qué? Porque le robaste a un establecimiento lo que ellos te habían preparado, lo que usted pidió, aunque lo pagó en otro lugar. El otro lugar no te lo preparó. El otro lugar no te dio de comer. Así es que usted fue y regaló el dinero que le pertenecía a McDonald's y por eso ahora eres preso y vas a ir a la cárcel y vas a tener que pagar de todos modos. Así es que perdiste lo que diste allá en Burger King y ahora tendrás que pagar doble porque ahora tendrás que pagar otra vez acá en McDonald's. ¿A que no pensaste en eso, ¿eh? Bueno, no nomás tendrás que dar más de lo que ibas a tener que dar, pero en Malaquías capítulo 3 versículo 9 dice que cuando nosotros no pagamos el diezmo y la ofrenda, el diezmo es 10% de lo que ganamos, arriba, no después de que me quitan esto y que me quitan el préstamo y que me quitan el impuesto y que Dios siempre debe de ir primero. Dios, el gobierno, préstamos, lo que debo, todo va abajo de Dios. Así es que Dios es primero y todo lo demás sigue, pero Dios tiene que ser número uno, siempre es número uno. Él dijo, yo soy Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Entonces tiene que ser primero, no puede ser segundo, no puede ser tercero, tiene que ser primero. Dios dijo, o yo soy primero o no soy nada. Ok, con eso establecido. Cuando nosotros no pagamos el diezmo y no damos la ofrenda es después del diezmo. Dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. De otra manera, cuando nosotros no pagamos el diezmo, entonces entra maldición a nuestra vida. Versículo 10 del capítulo 3 de Malaquías dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Dónde pertenecen los diezmos? En la casa de Dios, donde usted está, hermanos, y la ofrenda pertenece ahí donde usted está congregándose. Donde Dios te ha llamado a que usted sirva y se congregue en esa iglesia. Allí donde estás comiendo espiritualmente. Ahí es donde usted va a dar el diezmo. Amén. Y dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En Ageo capítulo 1, versículo 3 al 11 dice, note lo que dice. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas atarzonadas y esta casa está desierta. Está hablando de la casa de Dios. Muchas veces nosotros siempre ponemos las necesidades de la casa de nosotros antes de la casa de Dios. La casa de Dios debe de ser ¿qué? Primero y luego nosotros segundo. Dice, versículo 5 de Ageo, capítulo 1, Ageo 1, versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentéis. Y el que trabaja a jornal
recibe su jornal, de otra manera su salario, en saco roto. ¿Nunca se ha fijado que el dinero se desaparece así? Y muchas veces hasta te preguntas, ¿en qué se desapareció así? ¿Cómo es que me pagaron hoy sábado y ya para el domingo no tengo nada? Muchas veces es la razón que usted no tiene, porque usted no está poniendo a Dios primero. Vea lo que sigue diciendo. Versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedifica la casa. ¿Cuál casa? La casa de Dios. Dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Cuando nosotros damos el diezmo y la ofrenda, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos glorificando, estamos honrando a Dios como hemos estado estudiando. Entonces, versículo 9 dice, busquéis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. Cuando Dios sopla, todo se desaparece. Y dice el hermano, aleluya, no lo digo yo, dice Jehová. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a vuestra propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Todos sabemos que el agua es vida. Y sin embargo, cuando nosotros dejamos de darle a Dios lo que le pertenece a Dios, entonces nosotros cerramos la bendición de Dios, cerramos la lluvia del cielo. Las bendiciones caen de Dios, vienen del cielo. Y cuando nosotros no lo pagamos, cuando nosotros no lo damos, nosotros paramos esas bendiciones. Por eso dice la palabra de Dios, probarme ahora en esto, dice Jehová, y yo os abriré las ventanas de los cielos. Amén. Luego dice, y la tierra detuvo sus frutos. Dios es el que da todo, hermanos. Todo. El trabajo que usted tiene es por Dios, no es porque usted estudió y todo eso. Porque yo conozco a mucha gente que estudió mucho y tienen muchos diplomas y ahorita están sin trabajo. Y no saben ni qué hacer. Quisieran tener un pico y una pala para trabajar. ¿Por qué? Porque se les acortó todas las entradas y todas las salidas. Amén. Dios sabe hacer un modo aún en el desierto cuando nosotros le somos fiel, los somos fiel. Para los israelitas cuando estaban en el desierto y no había agua, hasta de una piedra sacó agua al Señor. Cuando no había comida para que ellos comieran, salía del cielo en la mañana, hermanos, aleluya. Así como rocío, el pan para que ellos comieran. Cuando ellos querían carne, Dios mandaba, hermanos, aleluya, los gordanices que vinieran y cayeran ahí para que ellos pudieran agarrarlos y tener carne para comer. Dios sabe suplir, pero nosotros tenemos que ser obedientes. Sigue diciendo ahí en el versículo 11, dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Así es que cuando usted está en aprietos y no sabe por qué, revise a ver si has sido fiel con Dios, a ver si estás dando lo que le pertenece a Dios tal como es. Como digo, si usted dice, ¿sabes qué? Voy a pagar mi diezmo, yo gané 2,000, pero yo voy a dar 100 y Dios me va a recompensar. No lo va a recompensar, hermanos. Usted le robó a Dios 100 pesos. Amén. Así es que le pido, hermanos, aleluya, que usted medite bien sobre su camino para que usted tenga bendiciones en su vida y no tenga maldiciones. Porque yo verdaderamente, hermanos, aleluya, sé una cosa que es cierta.
Dios provee para sus hijos de una forma o de otra. Recuerdo cuando Esther, hermanos, aleluya, entró al reinado y su tío Mardoqueo vino y le dijo, ¿sabes qué? Están planeando matar a todos los judíos. ¿Por qué no entras y hablas con el rey? A ver qué se puede hacer. Y ella dijo, no me ha llamado. Y si yo entro sin que él me llame, puede costarme la vida. Y él dijo esto, dijo, ¿sabes qué? Para esto Dios te ha puesto donde tú estás. Y le dijo otra cosa también, le dijo, pero si usted no va, si usted no entra y habla con el rey, sepa que de todos modos Dios va a librar a su pueblo, pero a usted no. Y la Biblia dice que ella ayunó y puso al pueblo de Dios ayunó y entró y halló favor y Dios la bendijo. De todos modos Dios va a suplir la necesidad de sus hijos. Va a suplir la necesidad del pastor de donde usted pertenece. Si es a través de usted, tendrás bendición. Pero si no es a través de usted, de todos modos Dios va a suplir su necesidad porque es hijo de Dios. Y Dios ha prometido que la herencia proviene de Él. Así es que Él va a suplir de una forma o de otra. El único que pierde es usted, o el único que gana es usted. Dios los bendiga, hermanos, aleluya. Medite bien sobre su camino, medite bien sobre la palabra de Dios y no permites que alguien te mienta. Desengáñate por ti mismo. Estudia la palabra de Dios por ti mismo, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros seremos juzgados por la Escritura. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar la Escritura. Dios los bendiga, hermanos, aleluya. Nos vemos el jueves con el estudio del Apocalipsis. Y oro y le pido a Dios que verdaderamente cada uno de ustedes sea bendecido. Dios los bendiga, hermanos, aleluya, grandemente.